me propongo charlar sobre un asunto controvertido, que es la figura de Oppenheimer y el comienzo de la era nuclear, o el cómo y el porqué de las bombas nucleares. Y lo hago porque caí en que había leído no hacía mucho tiempo en la revista de los físicos americanos, Physics Today, un comentario sobre el por qué los físicos deberían hablar sobre las armas nucleares, que hizo Frank von Hippel de la Universidad de Princeton y que es uno de los grandes expertos del control nuclear. Y entonces, pues, dicho simbólicamente, recogí el testigo y aquí estoy hablando de las armas nucleares. Y este es un poco el programa. Primero hablaré de la figura de Oppenheimer y de su ciencia, de la física de las bombas nucleares, que nadie se asuste, que por cierto son nucleares y no atómicas. Los átomos son cuestión de la química, los núcleos de los átomos son cuestión de la física. Hablaré de la alarma que se produjo cuando se vio que las bombas nucleares eran posibles y cómo científicos inmediatamente avisaron a sus gobiernos. Mencionaré un poco el programa del proyecto Manhattan y el trabajo que se hizo en el laboratorio de Los Álamos, y después inevitablemente mencionaré Hiroshima, Nagasaki y la bomba H, que es la bomba de hidrógeno, y un comentario sobre los últimos años de Oppenheimer, que fueron un poco tristes, la verdad. Y había pensado hablar de los dilemas actuales de la ciencia, pero seguro que no me da tiempo. Necesitaré un poquito más de una hora para cubrir los 6 primeros puntos, de modo que lo dejaremos ahí. Pero si alguien pregunta, estaré muy gustoso en responder. Bien, pues Oppenheimer nació en el año 1902, en el seno de una familia judía culta y adinerada, y se graduó en una escuela muy elitista, que era la Manhattan Ethical Culture School, que habían creado un conjunto de padres judíos que estaban descontentos con el nivel de las escuelas que había en Nueva York. La familia Oppenheimer tenía una buena colección de pinturas, aquí he puesto uno de los Van Gogh que tenían, y tenían otros que he descrito aquí o mencionado en el texto de la transparencia o de la diapositiva. Y en 1922 ingresó en la Universidad de Harvard, cosa que después no le habría sido tan fácil, porque la Universidad de Harvard introdujo después controles para evitar una excesiva presencia de estudiantes judíos. Esto resulta sorprendente, pero hay que situarse en el clima de la época. Y influido por un premio Nobel de Física, Percy Bridgman, que fue el introductor del operacionalismo, que es la idea de que las magnitudes físicas deben definirse de acuerdo con la operación que sirve para medirlas, pues decidió dedicarse a la física. Aquí tenemos varias fotos de Oppenheimer. Las de arriba son todas, tienen en común que tiene un cigarrillo o una pipa en la mano, era un fumador compulsivo. Esta de aquí es un busto que está en Los Álamos. De esta foto hablaré más adelante cuando hablemos de la experiencia de Trinity. Y aquí lo tenemos recibiendo el premio Fermi de la ciencia, que era una medalla muy importante que le concedió Kennedy, pero que no pudo darle Kennedy porque ya había sido asesinado, y que se la dio Johnson. La que está aquí a la derecha es su mujer, Katie Poening, que era una alemana, pero ya afincada en Estados Unidos, que era estudiante radical de Berkeley, con la cual Oppenheimer estableció una relación incluso antes de lo debido y se casó con ella después de su divorcio. Bien, aquí hay una cronología de la que no diré nada. Oppenheimer hizo muchas contribuciones científicas. Aquí he seleccionado 4. Pero la primera de ellas, que es la aproximación de Born-Oppenheimer, que es el estudio cuántico de cómo se forman las moléculas, la quiero mencionar porque la hizo con Max Born, que es uno de los padres de la física cuántica en Göttingen. Oppenheimer, después de graduarse en Harvard, fue a Europa y estuvo en varios sitios. Estuvo en Cambridge, donde fue extraordinariamente infeliz,
Después se fue a Holanda, a Leiden, donde estuvo con Ehrenfest, una de las figuras importantes pero menores de la física cuántica, y Ehrenfest lo envió a Zúrich a trabajar con Pauli, un premio Nobel de Física, que era un tipo muy pintoresco, muy cáustico y muy crítico con los conferenciantes. Se dice que el talante crítico que tenía Oppenheimer lo heredó de Pauli. Digo que Ehrenfest lo envió a trabajar con Pauli para que Pauli literalmente lo metiera en cintura. Y después pasó a Göttingen a trabajar con Max Born, donde hizo la tesis, y uno de los resultados pues, es este trabajo del que no diré nada más, que dio lugar a la aproximación de Bohr-Oppenheimer. Y de los otros trabajos que hay aquí, les quiero mencionar simplemente el último, que es la teoría y predicción de la existencia de agujeros negros. Y aquí tenemos el resumen del trabajo que hizo con un discípulo, Harlan Snyder, en la revista americana por excelencia, el Physical Review, que se publicó el 1 de septiembre del 39. Y solo mencionaré del resumen las líneas que están en negrita. Dice: cuando todas las fuentes termonucleares de energía se agotan, una estrella suficientemente pesada colapsará. Esta contracción continuará indefinidamente. En el presente artículo estudiamos las soluciones de las ecuaciones del campo gravitatorio que describen el proceso. Estas ecuaciones del campo gravitatorio son simplemente las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, que es del año 16, y que no citan. O sea, el considerar que eso era conocimiento común da idea del nivel que tenía Oppenheimer. Pero, como digo, este artículo se publicó el 1 de septiembre del 39. Esta es una fecha fatídica porque es la fecha en que los ejércitos alemanes invaden Polonia. Y 2 días después, de acuerdo con lo que habían prometido, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. De modo que todo cambió. Y Oppenheimer ya no volvió sobre estos problemas físicos y se concentró con el desarrollo de la bomba atómica, que, como digo, no debería llamarse atómica, sino nuclear. Si las cosas hubieran sido diferentes, es posible que hubiera continuado trabajando en esta área y que Oppenheimer hubiera recibido el Nobel, porque este trabajo es realmente el de la predicción y existencia de los agujeros negros, es verdaderamente excepcional. Pues bien, pasemos un poco a la física de las bombas nucleares. Todo empieza en el laboratorio Kaiser Guillermo de Berlín, donde Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron la fisión nuclear. Colaboraron mucho con una judía austríaca, Lise Meitner, y el trabajo fundamental, o el que inició todo, es este que he puesto aquí, el título alemán, que es sobre la identificación y comportamiento de los metales alcalino-térreos producidos por el impacto, la irradiación de uranio mediante neutrones. Se publicó en el año 39. Meitner colaboró mucho con Hahn y después hizo 2 trabajos fundamentales que vamos a ver a continuación, que hicieron que no solamente Otto Hahn, que recibiera el Premio Nobel de Física en el año 44 era razonable, sino que ella, Meitner, lo debía haber recibido. Y fue postergada muy injustamente, porque fue propuesta nada menos que 48 veces, 18 para el Nobel de Química y 30 para el Nobel de Física. Como digo, Lise Meitner era austríaca, y la nacionalidad austríaca la preservó de la persecución desatada por Hitler de todos los judíos. Pero el Anschluss, que fue la invasión y la anexión de Austria, la adición de Austria al Imperio Alemán, al Tercer Reich, que fue en marzo del 38, la convirtió de pronto en súbdita del Tercer Reich, con lo cual dejó de estar, la nacionalidad austríaca dejó de valer como escudo y tuvo que huir a Suecia, donde Otto Hahn, que como digo era amigo suyo, le regaló, en el viaje se fue sin nada, y le regaló un anillo con un brillante que había heredado de su madre para prever alguna eventualidad. Hay que tener en cuenta que el ser mujer era un inconveniente muy grande. Trabajando incluso en el laboratorio de Hahn, pues tenía que hacerlo en un sótano, no tenía acceso a los servicios, de modo que tenía que salir del laboratorio para ir a un bar, en fin, unas condiciones verdaderamente humillantes, pero que en la mentalidad absurda de la época pues parecían normales.
El caso es que, instalada en Estocolmo, empezó a colaborar con su sobrino, Otto Frisch, que estaba en Copenhague con Niels Bohr, otro premio Nobel de física, y uno de los dos padres fundamentales de la física cuántica, que son Bohr y el otro es Heisenberg. Pues bien, Meitner y Frisch mostraron que lo que había hecho Hahn era fisionar el núcleo, pero no solamente eso. Describieron cuál era el mecanismo que había producido la fisión del núcleo. Y enviaron 2 cartas a la revista Nature, muy cortitas, como se ve, de 2 páginas, en el año 39 también. 2 páginas que no llega, porque como no empezaban limpias, sino que empezaban a mitad, pues pueden ser de página y pico, pero ahí fue donde se describió el mecanismo de fisión, que fue utilizando un modelo de gota líquida para el núcleo, que se dividía, se alargaba y se acababa dividiendo en 2 gotas diferentes, es decir, en 2 núcleos que eran producto de la división del núcleo original, que era de uranio. Y se introdujo el término de fisión, que lo tomó Frisch de la biología, de la división celular, que es la fisión de la célula en células más pequeñas. Pero cuando hay algo que está, digamos, al borde de ser descubierto, pues tiene más padres. Y Enrico Fermi también había obtenido con i ragazzi di Via Panisperma, los muchachos de la Vía Panisperma, que es donde estaba el laboratorio en Roma, nuevos elementos que le valieron el Nobel del 38. Pero es curioso que cuando Fermi hizo la lectura ceremonial de la recepción del Nobel, en la versión impresa tuvo que añadir un párrafo que decía: es necesario revisar el problema de los elementos transuránidos, ahora diré lo que son, ya que muchos de ellos podrían ser resultado de la fisión de uranio. Es decir, Fermi probablemente obtuvo muchos elementos producto de la fisión del uranio y él creyó que eran elementos más allá del uranio. El uranio tiene número atómico 92 y todo lo que es más allá del 92 pues se llama transuránido. Bien, pues además de esto, Irene y Frédéric Joliot-Curie, que eran hijo de Joliot y de Madame Curie, habían unido los apellidos, y que eran Nobeles de Química en el año 35 por la síntesis de nuevos elementos radioactivos, descubrieron en París que la fisión del uranio producía a su vez, nuevos neutrones que hacía posible una reacción en cadena. Ahora lo veremos con una figura muy claramente. Pero eso lo que desataba era, como esas reacciones son exotérmicas, es decir, desprenden gran cantidad de energía, desataba la posibilidad de un explosivo atómico. Y esa posibilidad la pensó Leo Szilard, que contó que paseando por Londres se dio cuenta que si se pudiera encontrar un elemento que se dividiera bajo el bombardeo por neutrones y que emitiera otros 2 por cada neutrón absorbido, una cantidad suficiente de ese elemento podría mantener una reacción en cadena. Experimentalmente se comprobó al poco que la fisión del uranio 235, ahora veremos lo que es, emitía un promedio de 2,4 neutrones por fisión. No es que hubiera trozos de neutrones, sino que había procesos donde se emitían 2 y otros donde se emitían 3. Szilard se inquietó extraordinariamente y escribió a los Joliot-Curie para que no publicaran sus resultados. Pero es difícil contener a un científico cuando ha hecho un descubrimiento importante y decirle que se lo guarde para sí. Y la realidad es que Joliot, von Hallmann y Kowarski publicaron una carta también a Nature que titularon Liberación de neutrones en la explosión nuclear del uranio, que se publicó también en Nature al lado de la segunda carta de Meitner y Frisch. Y aquí tenemos los protagonistas de lo que hemos estado mencionando: Otto Hahn y Strassmann, Lise Meitner, judía, como he dicho, Frisch también. Esto que aparece aquí es sencillamente la identificación cuando estaba en Los Álamos. Lo mismo le pasa a Fermi, esta también es la foto de identidad en Los Álamos. Fermi no era judío, pero su mujer sí, lo cual quiere decir que tuvo que huir de Italia. Y Leo Szilard, húngaro, también era judío, y se cambió el apellido por Szilard, era parecido, pero no exactamente Szilard, porque le gustaba más, porque Szilard quiere decir sólido. Pues bien, esta es la reacción en cadena y la liberación de energía.
Aquí tenemos un núcleo de uranio, incide un neutrón, produce bario y criptón y emite 3 neutrones que golpean otros núcleos que producen también los productos de la fisión y 3 neutrones cada uno. Aquí podemos imaginar los protones en rojo y los neutrones en verde. Y aquí tenemos la reacción escrita de otra manera. 92 es el número de protones de uranio, lo que se llama el número atómico, y es lo que caracteriza el uranio como tal, de modo que este 92 se podría quitar. Si se escribe uranio, ya se sabe que es 92. En cambio, lo de arriba es la suma de protones y neutrones, y entonces, según los neutrones que pueda tener el núcleo, pues se habla de un isótopo u otro. El que es fisible es el uranio 235, que produce bario y criptón, en esta reacción 3 neutrones. Pero aquí tenemos otra donde produce solo 2. Lo que pasa es que también da bario y criptón, como se ve, bario caracterizado por el número atómico 56, criptón por el número atómico 36, pero el número de neutrones es diferente. Por eso aquí hay 138, 3 menos, y aquí 96, que son 4 más. Por tanto, eso quiere decir que hay un nucleón que lo ha cogido el criptón y por eso solo se emiten 2 neutrones. Lo importante es que el uranio 35, que es el que aparece en este proceso, tiene 143 neutrones, como he dicho, y solo es el 0,72% del uranio natural, de modo que es muy escaso. El uranio 238 representa prácticamente el total del uranio natural. Pero claro, como los dos son uranio, separarlos es difícil, porque químicamente pues son uranio los dos y la separación no es fácil, no voy a entrar en ella. Pero lo importante es que estos procesos que se producen con la fisión son exotérmicos, liberan una enorme cantidad de energía. Aquí debería haber puesto bario, criptón, 3 neutrones y energía de acuerdo con la ecuación de Einstein, porque la masa que hay aquí a la izquierda y la masa que hay aquí a la derecha, esta que hay a la derecha es menor que la inicial y el resto se ha transformado en energía. Y de hecho, la fisión completa de 1 kilo de uranio 235 produciría 20 kilotones, es decir, 1000 toneladas o 1 millón de kilos de trinitotolueno, 10 elevado a 6 kilogramos. Bueno, quiero mencionar, sin decir cómo se obtiene ni nada, otro núclido fisionable, que es el plutonio, que está caracterizado por el número atómico 94. De modo que si digo 94, ya estoy hablando de plutonio. Y aquí tenemos una reacción en la que produce 3 neutrones. El plutonio es más exitoso en promedio a la hora de producir neutrones, porque por promedio produce 2,8, de modo que es ideal para una bomba nuclear. Aunque la extracción de plutonio a escala industrial se hacía en Hartford, parte del proyecto Manhattan, lo descubrieron en Berkeley estos dos científicos, estos dos físicos, Macmillan y Seaborg, que recibieron el Nobel de Química en el año 51. Es curioso porque en aquella época encontrar un elemento nuevo pues se consideraba parte de la química cuando realmente era parte de la física. Bien, el caso es que esto no había pasado inadvertido. De hecho, por ejemplo, von Halmar y Kowarski estaban en Cambridge. Los físicos de Cambridge, por lo visto, habían entendido perfectamente todos los artículos. Ni tampoco había pasado inadvertido para otro científico en Hamburgo, que es Paul Harteg, que había leído el artículo de Joliot-Curie en Nature. E incluso el periódico New York Times, el 30 de abril, ya mencionaba en un artículo el uranio 235, la reacción en cadena, la posibilidad de una explosión atómica nuclear, debería decirse, con referencias a Bohr y a Einstein. De modo que la fisión del uranio era ya de dominio público y hubo muchos científicos, 4 en particular, o 4 cartas que alertaron a los gobiernos respectivos del peligro de la bomba nuclear y que no se podían quedar atrás. Japón también era consciente de la situación, pero realmente carecía de recursos, y solo diré que el laboratorio de Yoshio Nishina, a quien llamaban Oyabun el Viejo, que es un poco el padre de la física moderna japonesa, y que era el director del laboratorio del Riken, donde estaba haciendo un pequeño programa para obtener algo que pudiera servir como elementos para una bomba nuclear,
pues se encontró con que los bombarderos B-29 del general Curtis LeMay, cuando ya partiendo de la isla de Tinian o de Okinawa ya bombardeaban Tokio, pues destrozaron el laboratorio y con eso se acabó el programa nuclear japonés. Pero las cartas que he mencionado, que fueron 4, la primera fue la alemana, y la firmaron estos dos científicos físicos, Hartek y Wilhelm Groth, que escribieron al Ministerio Imperial de la Guerra. Y solo quiero citar este párrafo, que ya es suficiente. En nuestra opinión, es probable que los más recientes desarrollos de la física nuclear hagan posible la producción de un explosivo más poderoso que los convencionales en muchos órdenes de magnitud. El país que lo consiga primero tendrá una ventaja insuperable de los demás. Werner Heisenberg fue el que se encargó del proyecto Uranverein, el club de uranio, para conseguir, teóricamente, la bomba nuclear. Bien, pues aquí tenemos a Heisenberg, colaborador de Bohr, en tiempos felices. Como digo, Bohr y Heisenberg son los padres más importantes de la física cuántica. Aquí está la foto tomada en el año 27. Heisenberg está sonriente como Bohr, la mujer de Heisenberg también. Esto eran tiempos felices. Y aquí tenemos una foto de Heisenberg con ese aspecto que tenía de Boy Scout. Y fijémonos en que Heisenberg fue Nobel de Física en el año 32. Es decir, tenía 31 años cuando recibió el Nobel. Un auténtico genio. Pues bien, ya en el Copenhague ocupado tuvo lugar una visita muy controvertida que Heisenberg hizo a su antiguo amigo Bohr, cuando ya los nazis ocupaban Copenhague. Heisenberg trató de transmitir, parece ser, el mensaje de que los alemanes no buscaban la bomba atómica. Y Bohr se alarmó muchísimo pensando que efectivamente los alemanes estaban detrás de la bomba atómica. No puedo entrar en más detalles, pero sí recomendar que lean ustedes una obra teatral magnífica que se titula así, Copenhague, de Michael Frayn, y que, por cierto, fue representada en Valencia en el Teatro Thalía hace unos años. Pues bien, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿quiso Heisenberg la bomba? ¿Le faltaron medios o fue incompetente? Pues un poco de todo. Cuando acabó la guerra, los británicos encerraron en Farm Hall, este edificio que hay aquí, a todos los científicos atómicos alemanes que pudieron capturar, que fue prácticamente o a todos, y les hicieron estar durante bastante tiempo con acceso a prensa, a radio. Por ejemplo, se enteraron directamente, como el resto de los británicos, cuando se lanzó la bomba de Hiroshima, y la casa estaba llena de micrófonos ocultos. Y esas grabaciones secretas del MI6 pues se desclasificaron ya hace unos años. Yo las he leído y efectivamente zanjan la cuestión. Los alemanes nunca estuvieron cerca de conseguir la bomba atómica. O la bomba nuclear, debería decir, bomba nuclear de fisión. La segunda carta fue la de Einstein a Roosevelt. Aquí tenemos el facsímil que escribió estando de vacaciones en Nassau Point. A Einstein le gustaba mucho la vela y allí la podía practicar. Aquí tenemos una recreación con Szilard presentando la carta a Einstein para que la firme, y el papel de Szilard es que él, con la ayuda de Wigner, pero sobre todo el propio Szilard, hizo un borrador de carta para que Einstein la firmara, cosa que hizo. Y solo quiero mencionar este párrafo que dice: en el transcurso de los 4 últimos meses se ha hecho probable, gracias al trabajo de Joliot en Francia y Szilard en América, la posibilidad de desatar reacciones en cadena de una gran masa de uranio, por lo que se generarían vastas cantidades de energía. Este nuevo fenómeno conduciría también a la construcción de bombas, y una sola bomba de este tipo podría muy bien destruir un puerto entero junto con parte del territorio circundante. La carta mencionaba también a von Weizsäcker, que era discípulo de Heisenberg y que era hijo del subsecretario de Estado alemán, lo que comentaba para poner de manifiesto que el gobierno alemán tenía que estar absolutamente al corriente de los avances alemanes. La tercera fue la carta inglesa. Esta sí que fue un memorándum detallado que escribieron Frisch, que recuerdo fue el que describió
cómo se producía la fisión del uranio, y Rudolf Peierls, que era otro físico judío que había huido de Alemania y que se había instalado en Inglaterra. Y quiero extraer de aquí algún párrafo porque es muy detallada. Dice, el informe detallado que se acompaña se refiere a la posibilidad de construir una superbomba que utiliza la energía almacenada en los núcleos atómicos como fuente de energía. La energía liberada en la explosión de una bomba semejante es aproximadamente la misma que produciría una explosión de 1000 toneladas de dinamita. Se quedaban muy cortos. Pero decían que en cualquier caso la explosión cubriría probablemente el centro de una gran ciudad. Y añadían, es una propiedad de estas superbombas que existe un tamaño crítico de aproximadamente 1 libra, se quedaban cortos aquí, y que una cantidad de uranio, del isótopo de uranio que es fisionable, que excede el tamaño crítico, es explosivo, pero una cantidad menor que el tamaño crítico es completamente seguro. Podemos ver, imaginar el dibujo que puse antes de la reacción de uranio fisionándose, generando más neutrones. Está claro que ese es un proceso que, si hay uranio suficiente, teniendo en cuenta la liberación tan grande de energía que produce, pues es un proceso explosivo. Pero si no hay uranio suficiente, pues entonces la desintegración se produce, pero muere y no pasa nada. De modo que la consecuencia es que hay un tamaño crítico que, si se excede, entonces la bomba es completamente explosiva. Y dice, como bomba, como arma, esta superbomba sería prácticamente irresistible. Y añaden una advertencia. Es muy probable que Alemania esté, de hecho, desarrollando esta arma. Y finalmente, como concluyen que hay que darse cuenta que no habría abrigos disponibles que pudieran ser efectivos contra una bomba semejante, añaden que la respuesta más efectiva sería una contraamenaza con una bomba similar. Por tanto, nos parece importante empezar la producción tan pronto como sea posible, incluso si no se pretende utilizarla como medio de ataque. Y concluye diciendo, la única incertidumbre concierne el tamaño crítico de la bomba. Tenemos suficiente confianza para pensar que el tamaño crítico es aproximadamente de 1 libra o así. Como digo, se equivocan, el tamaño crítico es mayor. Pero para poder precisar esta estimación tenemos que basarnos en ciertas ideas teóricas que no han sido confirmadas suficientemente. Bien, pues la carta soviética la hizo un joven físico, Georgy Flerov, que se alarmó porque observó que no se publicaba nada sobre fisión. Finalmente, naturalmente, se interrumpieron todos los artículos sobre este asunto en las revistas alemanas, inglesas y americanas. Y entonces escribió a Stalin con una sorprendente familiaridad, llamándolo querido Joseph Vissarionovich, advirtiéndolo de los avances occidentales y comentando que los resultados eran tan espectaculares que no será necesario determinar quién fue responsable de que estas investigaciones fueran ignoradas en nuestro país, como diciendo, si el enemigo tiene la bomba atómica, cuando la usen dará igual quién fue el responsable o no, dada la tragedia que sucedería. Pero el caso es que Stalin ya había sido alertado en marzo, antes de abril, por tanto, por Lavrenti Beria, el peligrosísimo jefe de la NKVD, la precursora de la KGB inglesa, por información de espionaje de Klaus Fuchs, que traicionó completamente el patronazgo que Peierls le ofreció, primero en Inglaterra y luego se lo llevó con él a Los Álamos. Flerov se desplazó a Dubna, donde fundó el Laboratorio de Investigaciones Nucleares. Y aquí tenemos el monumento que hay en Dubna, este busto, a Georgi Nikolaevich Flerov. Dubna es una ciudad que está a 130 kilómetros al norte de Moscú
y que en verano es muy agradable. Está a orillas del Volga y hay una pequeña playa donde uno puede bañarse. Y aquí tenemos la calle que está dedicada en su honor, la Ulitsa Flerova. Después, en Dubna, en el año 1999, se descubrió un elemento que se llamó Flerovium, también en honor de Flerov. Y pasamos ya al proyecto Manhattan. Este es el general Groves, que como coronel había sido el constructor del edificio del Pentágono, al que se le encomendó el organizar militarmente el proyecto Manhattan. Y aquí tenemos a Oppenheimer, que fue el director científico. Groves tuvo la habilidad de no interferir para nada con los científicos, y Oppenheimer fue el director del laboratorio más importante, que era el laboratorio de los átomos. Y este es el proyecto Manhattan. Aquí tenemos, lo pueden mirar ustedes en los rectángulos, lo que se hacía en cada sitio. Aquí tenemos a Los Álamos, que está en Nuevo México. Este es Alamogordo, donde se hizo el primer ensayo de una bomba nuclear. Y aquí en Chicago, en el campus de squash, en la cancha de squash de la universidad, se puso en marcha el primer reactor nuclear crítico, que se llamó Chicago Pile 1, que está claro que tiene pinta de ser una pila, y en donde se estudiaban también las propiedades metálicas del uranio y del plutonio. Aquí en Oak Ridge se separaba el uranio 235, el que era interesante, del uranio 238, que es el superabundante. Y aquí en Berkeley era donde Oppenheimer fue catedrático, también lo fue del Instituto Tecnológico de California, mantenía las dos cátedras, y donde fundó la extraordinaria escuela de física teórica, en donde todo alumno que quisiera estudiar física cuántica pues tenía que ir, hasta el punto de que los cursos de Oppenheimer de física cuántica, pues sus alumnos que lo adoraban, lo seguían varias veces hasta que Oppenheimer les decía que ya estaba bien y que ya no repitieran más. Bien, para que nos demos cuenta de lo gigantesco del proyecto Manhattan, aquí tenemos nada más que el reactor de Hanford, y aquí tenemos el complejo de Oak Ridge, donde se separaba el uranio 235 del 238. Y aquí he listado, no con la intención de describir lo que había hecho cada uno, sino simplemente para que se vea el número de los premios Nobel que trabajaron en el proyecto Manhattan. Estos que hay aquí en este primer párrafo trabajaron en Los Álamos, incluido Richard Feynman, que es muy popular, se dedicaba a abrir cajas fuertes y a dejar un papelito diciendo Feynman estuvo aquí, con su peculiar sentido del humor, que no todos apreciaban, por supuesto. Y otros trabajaron fuera de Los Álamos, que menciono aquí. Los números, el año entre paréntesis, es el año que recibieron el Nobel, porque cuando digo que son premios Nobel, no digo que lo fueran ya en la época de los átomos, algunos sí, pero la mayoría recibieron el premio Nobel después, pero algunos no. Por ejemplo, James Franck ya era premio Nobel, Richard Feynman también, James Chadwick también lo era, en fin. En total, más de 30 premios Nobel. Y no quiero dejar de mencionar a un gran número de mujeres que trabajaron en tareas imprescindibles de cálculo y de simulaciones con los ordenadores. Pues bien, he mencionado que el problema de la fisión y de la explosión nuclear es que se alcance la masa crítica a partir de la cual la reacción es explosiva. Y como se veía en el informe de Frisch y Piles, pues dos masas subcríticas son completamente seguras. Entonces, una manera de conseguir la masa crítica y de producir una bomba, pues es tener un explosivo convencional muy potente que lanza parte de la masa subcrítica contra la otra masa subcrítica, de manera que entren en un contacto íntimo, se transforma en una masa ya que supera la masa crítica y se produce la explosión nuclear. Otra posibilidad es que el material fisionable esté en una especie de esfera y que los explosivos convencionales la concentren en una bola en el centro que sea también más allá de la masa crítica y que sea explosivo. Este mecanismo se utilizó para la bomba de uranio
que estaban tan seguros de que funcionaría que no hubo ni siquiera un ensayo previo y se utilizó directamente sobre Hiroshima. Y esta es la bomba de implosión de plutonio que se ensayó en un lugar que Oppenheimer caprichosamente llamó Trinity, que fue la que se lanzó sobre Nagasaki. Aquí tenemos la entrada principal al laboratorio de los Álamos y aquí tenemos la torre levantando lo que se llamó el gadget, que era la bomba de implosión de plutonio que acabo de mencionar. Y aquí tenemos un modelo que, como se ve, es bastante complicado. Todos estos cables lo que hacen es detonar los explosivos que concentran la masa subcrítica en la masa críptica. Y aquí tenemos la explosión de Trinity. El 16 de julio del 45 empieza la era nuclear. Aquí tenemos distintas fases. Y aquí tenemos a Oppenheimer y al general Gross visitando lo que quedó de la torre. Se ve también en esta foto que hay otros personajes que todos llevan una especie de protector para el calzado. Oppenheimer lleva aquí el sombrero que era típico, el pork pie sombrero, el pastel de cerdo, el sombrero de pastel de cerdo. En esta foto también, en esta foto que probablemente se tomó el mismo día. Oppenheimer citando a Vishnu. Oppenheimer era cultísimo, era capaz, no sé si lo he mencionado antes, de leerse Das Kapital de Marx, entre los 3 volúmenes, de una sentada en alemán. Podía leer poesía en griego y hasta en sánscrito. Y Oppenheimer, después de la explosión, citando a Vishnu en el Bhagavad Gita, que es el canto de Dios, pues dijo: ahora me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. Pero, como también tenía un cierto sentido teatral, pues hay que decir que su hermano, Frank Oppenheimer, pues dijo que probablemente lo que había mencionado era simplemente ha funcionado. Y Pais, premio Nobel y amigo de Oppenheimer, pues lo describió volviendo de la explosión con un contoneo parecido al de Gary Cooper en Solo ante el peligro, High Noon, que es una película que se estrenó creo que 3 años antes de la explosión del Trinity. Y aquí tenemos el mojón que conmemora el lugar donde tuvo lugar la explosión, que es la Jornada del Muerto, a 100 kilómetros de Alamogordo, al sur de la cordillera San de Cristo. A mí estos nombres me parecen todos dramáticos. Se le llamaba a esta cordillera, nombre que habían puesto los españoles, por supuesto, Sangre de Cristo, porque en el atardecer la cordillera tenía un color absolutamente rojo. Pues bien, ¿qué se puede decir o qué se puede pensar de los científicos que dedicaron su energía y su inteligencia a construir una bomba nuclear? Pues Oppenheimer, en el último discurso al personal de los Álamos, un par de semanas después de renunciar como director, cosa que hizo el 16 de octubre del 45, ya después de Hiroshima y Nagasaki, pues dijo: pero cuando llegas al fondo del asunto, la razón por la que hicimos este trabajo es que era una necesidad vital. Si eres un científico, no puedes detener algo así. Si eres un científico, crees que es bueno averiguar cómo funciona el mundo. Crees que es bueno dar a la humanidad en su conjunto el mayor poder posible para controlar y manejar el mundo de acuerdo con las luces y los valores que ella posee. Pero Oppenheimer añadió también: la bomba atómica, la pongo entre comillas, ha hecho insoportable el futuro de la guerra. Nos ha conducido al filo del puerto de la montaña. Más allá, el panorama es diferente. Bien, pues vamos a pasar a las bombas nucleares. Esta foto de aquí es la isla Buenavista, que hoy se llama Tinian, una isla pequeña en las Marianas. El nombre de las Islas Marianas se debe a que se trató de homenajear a Mariana de Austria, que era la mujer de Felipe IV. Era en la época de la guerra el mayor aeropuerto del mundo y es fácil imaginarlo porque todas estas colitas que se ven aquí son B-29, superfortalezas B-29. La isla estuvo defendida por una guarnición de 8.500 japoneses y solo sobrevivieron 313. Eso se da idea de lo enconado de la defensa de las islas del Pacífico.
En Okinawa, por ejemplo, murieron 30.000 japoneses, hay civiles que se tiraron por los acantilados y 7.000 soldados americanos. Y los japoneses murieron, muchos de ellos, por suicidio, poniéndose la granada en el pecho, y los oficiales haciéndose el harakiri, que bien dicho es el seppuku. Pues bien, la bomba de Hiroshima, que es esta que hay aquí, la bomba de cañón de uranio, se lanzó el 6 de agosto. Y la lanzó este avión, este B-29, el Enola Gay, cuyo nombre era el nombre de soltera de la madre del coronel Portives, que fue el que conducía el avión. Le seguía detrás el B-29 Gran Artista, con el Nobel Luis Álvarez, que era nieto de un asturiano, de ahí el apellido y el nombre, como observador científico. Pues bien, esto fue lo que quedó de Hiroshima. Y aquí tenemos el comentario que hizo Álvarez. Busqué en vano la ciudad que había constituido nuestro blanco. La nube parecía elevarse de una zona no poblada. Esto es también Hiroshima. Y escribió: los remordimientos que tengo por haber participado esta mañana en la muerte y mutilación de miles de civiles japoneses, están atemperados por la esperanza de que esta terrible arma que hemos creado sirva para acercar a los países entre sí y prevenir otras guerras. Alfred Nobel creyó que su invención de potentes explosivos podía tener ese efecto al hacer las guerras demasiado horribles, pero desgraciadamente tuvo el efecto contrario. Nuestra fuerza destructiva es tantos miles de veces peor que podría conseguir los sueños del Nobel. Bien, pues la bomba de Nagasaki se lanzó el 3 de agosto, 3 días después, y se lanzó desde el Boxcar, que era este avión que tenemos aquí, y pilotado por el mayor Charles Sweeney. Detrás iba una vez más el Gran Artista y otro avión que se llamaba la Gran Peste. Los nombres no dejaban de tener un cierto sentido del humor macabro. Aquí tenemos el montaje de Fat Man y aquí la carga, ensayo de montaje y de carga en el B-29. Pero como digo, la misión estuvo a punto de ser un completo desastre. El objetivo inicial no era Nagasaki, era Kokura, que tenía una gran industria de municiones. Pero el B-29 estuvo dando vueltas en torno a Nagasaki, las circunstancias no eran buenas, estaba esperando recibir información de otros aviones que tenían que dar cuenta de la explosión, etc. Y prácticamente ya sin combustible decidieron lanzar la bomba sobre Nagasaki. Y después de lanzar la bomba sobre Nagasaki, el avión ya al borde de quedarse sin combustible, en lugar de volver a Tinian, volvió a Okinawa, donde aterrizó lanzando bengalas de todo tipo de alarma para indicar que era un avión que estaba a punto de estrellarse por no tener combustible. No obstante, pudo aterrizar por pelos y luego ya, repostado el combustible, llegó a Tinian. Aquí tenemos las fotos de los hombos de Hiroshima y Nagasaki. Oppenheimer había insistido mucho en que el lanzamiento fuera a la luz del día para que fuera visible y que produjera el terror adecuado. Estas cifras de muerte son un poco conservadoras, pero son las que corresponden al momento del lanzamiento de la bomba. Después hubo más muertos y heridas que fallecieron. Y el resultado fue el previsto, y es que el emperador Hirohito, de la dinastía Showa, que quería decir paz ilustrada, pues rindió incondicionalmente el Japón, pudo hacerse con el control que lo tenía la clique militarista que gobernaba el Japón, en una locución radiada a la nación el 14 de agosto, solo 5 días después de Nagasaki, que hizo ante un Japón verdaderamente atónito, porque el japonés del emperador, al que no habían oído jamás, era un japonés, pues se supone que muy culto, pero que los japoneses no conocían, y que produjo una reacción terrible. Hubo montones de japoneses que se hicieron el harakiri a los pies de la muralla del Palacio Imperial.
Pero el caso es que la rendición ya escrita tuvo lugar el 2 de septiembre, ante Douglas MacArthur, sobre la cubierta del acorazado Missouri, que era el buque insignia de la flota del Pacífico, que estaba anclado simbólicamente en la rada de Tokio. Y digo simbólicamente porque, aunque el Japón comerciaba ya con algunos países, con Portugal, con España, con Holanda, no comerciaba con Estados Unidos. Y 92 años antes, pues los 4 acorazados, los 4 barcos de guerra del Comodoro Perry, pues anclaron en la bahía de Tokio para obligar al Japón a abrir sus puertas al comercio con Estados Unidos. Aquí tenemos la ceremonia. Como se ve, los japoneses van todos bien trajeados, incluso con sombrero de copa, y aquí tenemos a MacArthur presenciando la firma, como dijo MacArthur, en los lugares que se indica. La ceremonia de rendición, que tuvo lugar, como digo, el 2 de septiembre del 45, duró 23 minutos, y MacArthur la cerró con un seco: esta ceremonia ha concluido. La URSS solicitó, pero no tuvo ser potencia ocupante del Japón. Esta podía ser una razón más para lanzar las bombas, porque en los acuerdos de Yalta, la Unión Soviética, que no estaba en guerra con Japón, se había puesto de acuerdo con las potencias occidentales para declarar la guerra en Japón a los 3 meses de la rendición de Alemania, que eso fue exactamente lo que se produjo cuando la bomba de Nagasaki. Entonces, la Unión Soviética entró en guerra, tomó las Kuriles del norte, las que se llaman las islas Abomai en japonés, que los japoneses ya no defendieron, pero no pudo ser potencia ocupante del Japón. Teniendo en cuenta lo que sucedió con los países del este de Europa y lo que sucedió con Japón, que es probablemente el único ejemplo exitoso de occidentalización de una nación oriental, gracias a la habilidad de MacArthur, que fue el que tomó el control del Japón, pues realmente para el Japón fue también una suerte. En una reunión con Truman en el año 45, Oppenheimer llegó a decirle que tenía sangre en las manos, pero eso motivó una reacción airada del presidente. Dijo: no me vuelvan a traer aquí a ese insensato. Él no hizo estallar la bomba, lo hice yo. Esa forma de lloriquear me enferma. Pero el caso es que la sombra de Nagasaki y de Hiroshima persiguieron a Oppenheimer el resto de su vida. Pero a pesar de este comentario de Truman, en el año 46, un año más tarde, le concedió a Oppenheimer la Medalla del Mérito. Y tras Hiroshima y Nagasaki, miembros del proyecto Manhattan, todos horrorizados por lo que se había producido, establecieron el Comité de Emergencia de los Científicos Atómicos, nombrando a Einstein como primer presidente. Y el comité creó el famoso Boletín de los Científicos Atómicos, al que estoy suscrito, y que es muy interesante para conocer montones de aspectos de la guerra, del desarrollo de la guerra, del almacenamiento de las armas nucleares, etc. En el año 1946, Truman creó la Comisión de Energía Atómica para absorber el proyecto Manhattan, que dejó de existir, estableciéndose ya el control civil del desarrollo nuclear. Tras la rendición japonesa, Oppenheimer insistió en el control internacional de la energía atómica antes de continuar con más investigaciones. Y el comité interino, que no explicaré cómo se formó, pero que incluía a Oppenheimer y a los premios Nobel Lawrence, Fermi y Compton, dirigió al secretario de Estado de la Guerra, Henry Stinson, un informe que incluía este párrafo que el más belicoso Lawrence dejó que redactara literalmente Oppenheimer, y que dice: creemos que la seguridad de esta nación, en contraste con su capacidad de infligir daño a una potencia enemiga, no puede basarse completa o incluso primariamente en su capacidad científica o técnica.
tiene que basarse en hacer las futuras guerras imposibles. Es nuestra recomendación unánime y urgente que a usted, a Henry Stimson, que se tomen todos los pasos y que se hagan todas las disposiciones necesarias para conseguir este fin. Y digo que es ambiguo, en mi opinión, porque el párrafo dice lo evidente. El problema no es el qué, sino el cómo. Pero, desgraciadamente, el 31 de enero del año 50, ya en plena Guerra Fría, Truman ordenó a la Central de Energía Atómica, que continuara sus investigaciones, incluyendo la bomba de hidrógeno. ¿Y por qué la bomba de hidrógeno es realmente tan terrible, mucho más que la bomba nuclear de fisión? Pues lo podemos ver aquí. Este es el mecanismo de Teller-Ulam. Aquí tenemos a Edward Teller, que siempre fue un judío húngaro, defensor de la bomba de hidrógeno, a la que Oppenheimer se oponía, pero de manera casi constante. Y el polaco Marcin Ulam. Aquí tenemos otra vez la foto de identidad de los átomos con la raya y el símbolo del departamento donde pertenecía. Y estos dos idearon el mecanismo de Teller-Ulam, que es el de compresión por radiación para producir una bomba de fusión. Primero veamos lo que es la fusión. Al contrario que lo que sucede con la fisión, que es una reacción exotérmica que se produce con los núcleos muy pesados, como el uranio o el plutonio, la fusión se produce con los núcleos muy ligeros. Y aquí tenemos a dos isótopos del hidrógeno, un protón y un neutrón, el deuterio. Por eso se le llama agua pesada, porque es agua la que se forma con hidrógeno formado con deuterio, pero esa agua pesa más que el agua normal, formada con hidrógeno que solo tiene un núcleo con un protón. Y aquí tenemos el tritio formado por un protón y dos neutrones. Y cuando colisionan íntimamente, se produce la fusión que produce helio y un neutrón. Aquí tenemos descrito lo mismo exactamente igual. Aquí vemos dos nucleones, tres nucleones, cuatro nucleones y uno. Son 2 y 3, 5, 4 y 1, 5. Un protón y un protón, dos protones que tiene el helio, ninguno que tiene el neutrón. Bien, pero lo importante es que se libera una enorme cantidad de energía. Esta reacción produce 17,6 megaelectronvoltios en una millonésima de segundo. ¿Y cómo se consigue esta reacción? Pues se consigue por este mecanismo de Teller-Ulam, haciendo estallar una bomba de fisión convencional entre comillas, de tal manera que la radiación comprime el material fisionable, que también se eleva de temperatura extraordinariamente, por eso a estas bombas se le han llamado termonucleares también, y entonces se produce la fusión que libera energía y hay una explosión nuclear verdaderamente terrible. Pero la diferencia con la bomba de fisión es que en la bomba de fusión no hay masa crítica, de modo que puede ser tan grande como se quiera. No hay límite, teóricamente hablando, más que técnico, en la liberación que una bomba de fusión puede producir. Y aquí tenemos la primera bomba H, la americana Mike, de 74 toneladas, que necesitaba un gran equipo criogénico para mantener el deuterio líquido. Pero, en fin, estalló en noviembre del 52, o el 31 de octubre en hora europea, y volatilizó la isla de Lugelab, que es donde estaba puesto el armatoste, que estaba en el atolón de Nidetok. La potencia fue de 10,4 megatones. Para que nos demos idea, son 850 Hiroshimas. Pero la Castle Bravo utilizaba un mecanismo más sutil. Utilizaba la acción del neutrón sobre este isótopo del litio. El litio 6 tiene 3 protones, 3 neutrones y 3 protones, por eso el número de masa es 6, que es el 7,5 del litio natural. Y entonces hay un compuesto de este litio 6, que es un compuesto con deuterio, que al contrario de lo que le pasa al deuterio, que es un gas, pues es sólido, con lo cual el problema de construir la bomba era muchísimo más fácil. Bueno, aquí tenemos la reacción en la que no voy a entrar.
pero el conocimiento del litio no era suficientemente bueno y entonces la explosión produjo mucha mayor potencia de la esperada, sobrepasó la línea de seguridad y generó un cúmulo enorme realmente de protestas. En particular, pilló fuera de lo que teóricamente era la línea de seguridad a un pesquero, a un atunero japonés que irónicamente se llamaba Fukuryu Maru, y digo irónicamente porque Maru es mar, pero Fukuryu era dragón afortunado y no fue nada afortunado. Cuando llegó al Japón con todos los pescadores llenos de llagas, heridos, en fin, las protestas fueron gigantescas. Y yo, que era jovencito entonces, todavía las recuerdo en la prensa. ¿Y la URSS qué hizo? Pues algo parecido. Un físico que era Cariton, pues creó el Instituto de Física Experimental de toda Rusia, en la ciudad de Sarov. Este Cariton fue el Oppenheimer soviético y fue el director científico del programa nuclear de la URSS. Es curioso que la ciudad de Sarov, que pasó a tener un nombre clave, Arzamas 16, los números tenían unas claves destinadas a que fueran imposibles de identificar. Todas estas ciudades o pueblos se transformaran en ciudades secretas en donde no se podía entrar, en fin, bajo el control de Beria, que era el jefazo del programa nuclear soviético. Pues esta ciudad estaba a 400 kilómetros al este de Moscú. Y curiosamente recuperó, curiosamente no, era lógico, cuando llegó Boris Yeltsin volvió a recuperar su nombre original. Y Sarov está hermanada, imaginen con qué otra ciudad, con Los Álamos. Pues bien, este monasterio lo he puesto aquí, porque es un monasterio que tiene una historia curiosa, que no mencionaré, pero las celdas de los monjes las utilizaron los científicos inicialmente para poder trabajar. Y la ciudad secreta y también cerrada que albergaba el personal soviético que controlaba las pruebas nucleares era Kurchatov, en honor al físico Igor Kurchatov que tenemos aquí. Y este símbolo que hay aquí es el emblema de la ciudad de Kurchatov. Aquí tenemos una especie de foto que yo hice en Kiev, por cierto, en el laboratorio del Centro de Energía Nuclear, que probablemente después de los bombardeos ya no existe. Kurchatov fue el jefe del nuevo laboratorio y el programa nuclear soviético. Se apodaba La Barba porque había prometido no cortársela hasta el éxito del programa, aunque a pesar del éxito la mantuvo. Y aquí tenemos el polígono de pruebas nucleares, la ciudad de Kurchatov, y la ciudad de Semey, que se llamó Semipalatinsk. Este polígono también se llamaba Semipalatinsk 21, en rojo, que era una extensión pues un poco más de media Bélgica, o media Bélgica más o menos, de estepa teóricamente deshabitada, seleccionado por Beria en el año 47. Se usó para más de 400 pruebas y se cerró en el año 91, cuando ya con Yeltsin se desmantela la URSS y pasa a formar un conjunto de 15 estados, lo que obligó a Kazajstán, que se hizo independiente, a devolver todo el armamento nuclear que albergaba. Aquí tenemos a Cariton con el prototipo de la bomba atómica soviética, la bomba nuclear de fisión, que si recuerdan la forma de la bomba de implosión, Fat Man, que por cierto el nombre significa hombre gordo, que era el nombre de un personaje de una película de Humphrey Bogart, El halcón maltés. Pues si se fijan en el aspecto de esta bomba, pueden intuir que se parecía mucho a Fat Man. Y la razón es que realmente la copiaron a través de la información que les pasó Klaus Fuchs, que estaba en Los Álamos. Este Cariton era judío, su madre había emigrado a Alemania y él se desplazó también a Alemania, pero cuando se desató la persecución de los judíos en Alemania, pues volvió a la Unión Soviética. Pero se había doctorado en Cambridge en 1928 con Rutherford. Bien, aquí tienen el nombre clave de la bomba RDS-1 por Reactivity
Divigatel Stalina, que quería decir motor cohetes de Stalin. Y aquí tenemos la explosión de la bomba, que también fue en una torre, como fue la bomba Gadget, que estalló en la torre de Trinity. Bien, y aquí tenemos a Kurchatov de nuevo en un banco con Sakharov, que es el padre de la bomba H soviética. La bomba de fusión, como he explicado, realmente no tiene límite a la potencia, es un problema técnico, pero no hay un límite que tenga que ver con la dificultad de mantener masas subcríticas. Pues el primer diseño de Sakharov era lo que llamó sloika, que quería decir pastel de capas o el hojaldre, donde había capas de fisión y de material de fusión. Pero la verdad es que esa primera bomba, que estalló el 12 de agosto del 53, pues la mayor parte de la potencia era producto de la fisión. La primera bomba de hidrógeno realmente soviética fue RDS-37, que estalló en el año 55, también con diseño de Sakharov, pero ya basado en la compresión por radiación y la conversión de litio, como hemos visto antes, en tritio. Y el récord absoluto de la explosión de una bomba de fusión, de una bomba de hidrógeno, es esta. La Gran Iván, supongo que el nombre de Iván sería por Iván el Terrible, o la Tsar Bomba, la bomba del zar, que tenía una potencia de 50 megatones. Estos son 4.000 Hiroshimas. Es imposible imaginar la salvajada que esto representa. Se probó en una isla que está encima de Rusia, en el Ártico, la isla de Nueva Zembla, y en ella también intervino Sakharov. Pero está claro que si las bombas nucleares de fisión pues tienen componente de genocidio, pues la bomba H no hay duda de que lo es. Que el tamaño es dentro de lo que cabe manejable, se puede colegir por el poste este que tiene la descripción en el Museo de Sarov, donde está exhibida. Bien, actualmente hay unas 300 bombas nucleares. Esta es la evolución, según von Hippel, del arsenal nuclear, que tuvo un pico de unas 31.000 cabezas nucleares en el año 70 o por ahí. El pico soviético fue de 40.000 bombas nucleares, que debió ser por aquí, en el año 80 y tantos, los años 85, pero el hecho es que Rusia y Estados Unidos están hoy a la par y eso explica que haya 13.000 bombas nucleares. Los trabajos de restricción y de eliminación de armamento nuclear han tenido un cierto efecto, pero el hecho es que no deja de ser irónico que la política del armamento nuclear, que es la destrucción mutua asegurada, la Mutual Assured Destruction, la abreviatura es MAD, que significa loco, es una locura. El Boletín de los Científicos Atómicos publica en cada ejemplar un reloj que es el reloj del juicio final, y aquí tenemos el reloj del juicio final tal como está ahora. Le faltan 90 segundos para la medianoche. Bien, pues unas pocas transparencias más para los últimos años de Oppenheimer. Oppenheimer dejó Los Álamos, como hemos dicho, y después de un paso por Berkeley, que no fue muy extenso, debió estar un año, una cosa así, pasó a ser nombrado director del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Lo recomendó Levi Strauss. Es una paradoja, porque este Levi Strauss, que era un millonario judío aficionado a la física y que había sido contraalmirante de la Armada de los Estados Unidos, acabó siendo su gran enemigo. El nombre Rear Admiral en inglés significa el almirante de atrás, porque tenía un poco este contraalmirante el papel de controlar la Armada por la parte de atrás. Es decir, el despliegue de la Armada estaba la avanzadilla y la parte de atrás, y de ahí que se llamara Rear Admiral, por lo menos en algún momento tuvo ese papel que acabo de describir. Bajo la dirección de Oppenheimer, el Instituto de Estudios Avanzados alcanzó
su época de mayor gloria. Y aquí he mencionado algunos personajes. Estaba Einstein, por supuesto, Kurt Gödel, el matemático que describió los teoremas de incompletitud, von Neumann, que fue, por cierto, el que calculó la altura a la que debía estallar la bomba de Nagasaki para que produjera el mayor efecto, una mente prodigiosa, matemático, con conocimientos de física, con conocimientos de computación, en fin, un tipo verdaderamente prodigioso. Uno de los húngaros también que fueron a Estados Unidos y que se les llamaba los marcianos, a Wigner, a von Neumann, a Szilard y a una pareja más se les llamaba los marcianos porque hablaban un inglés con tanto acento que se decía que era una manera de hablar entre sí para que nadie les entendiera realmente. Bueno, a Pauli, al que Ehrenfest envió a Oppenheimer para que lo metiera en cintura, premio Nobel, Hermann Weyl, premio Nobel, Abraham Leiss, premio Nobel, Freeman Dyson no lo fue, pero también un científico excepcional. También había otros que no tenían nada que ver con la física. Estaba George Kennan y el historiador de arte Erwin Panofsky. Y también Frank Young, que estuvo de joven y luego también de plantilla. Pero también estuvo Eliot, que era el poeta favorito de Oppenheimer. Aquí lo vemos con Einstein. Solo diré que ya después de las bombas, pues la actividad científica de Oppenheimer cesó prácticamente, completamente. Aquí hay 4 trabajos, de los cuales quiero mencionar que solamente hay 2 que envió desde el Instituto de Estudios Avanzados, y no voy a describir lo que eran estos trabajos. Pero el caso es que en el año 53, la persecución de la famosa caza de brujas del senador McCarthy, a cualquier persona que tuviera simpatías comunistas, reales o supuestas, alcanzó a Oppenheimer. Recordemos que en su juventud Oppenheimer estaba casado con una miembro del Partido Comunista, que su hermano, que era físico también, era miembro del Partido Comunista, que su amante, un amante que tuvo, que se llamaba Jean Taklot, también era miembro del Partido Comunista. Y aunque cuando se firmó el pacto entre Rusia y Alemania para repartirse Polonia, pues su fervor por el comunismo decreció extraordinariamente. El caso es que tenía un aura que no le favorecía en absoluto. Eisenhower miraba a Oppenheimer con simpatía, porque Oppenheimer estaba en contra de la carrera armamentística. Y recordemos que Eisenhower, aunque era militar, fue quien acuñó la expresión del complejo industrial militar, alertando del problema que ese complejo pues, tuviera interés en fabricar cada vez más armas. Pero no obstante, decidió en diciembre del 53 aislar a Oppenheimer de todo órgano que tuviera responsabilidad nuclear. Oppenheimer tenía la credencial de seguridad Q, que le autorizaba a tener acceso a todo lo que el titular, en este caso Oppenheimer, creyera necesario. Las 3 en orden de facilidades de información en la P, la S y la Q era la más alta. Pero no solamente eso, el senador McCarthy ya había pedido a Hoover, que fue el primer director general del FBI, que investigara a Oppenheimer. Y Strauss, que era próximo a Hoover y que entonces ya era acérrimo enemigo de Oppenheimer, porque como he dicho, Oppenheimer lo puso cruelmente en ridículo. Oppenheimer sabía hacer muy bien esas cosas. Pues Strauss presidía la poderosa Comisión de Energía Atómica. Entonces, Strauss incitó a Oppenheimer a que renunciara a la credencial de seguridad, cosa que Oppenheimer se negó porque era tanto, como dijo, y con toda la razón, que implicaría reconocer que no era apto para servir a un país después de haberlo servido durante una docena de años. Pero el caso es que le hicieron una instrucción que empezó en abril de 54, duró 4 semanas y al final pues acabó perdiendo la credencial de seguridad, curiosamente, un día antes de que caducara. De modo que si se hubieran esperado no hubiera sido necesario hacer nada. Pero después de que Oppenheimer quedara sin la credencial de seguridad,
pues los que le persiguieron quedaron completamente desacreditados, en especial Strauss y Edward Teller, quien, a pesar de mencionar su magnífica dirección del Laboratorio de los Álamos, su capacidad como científico, incluyó en sus declaraciones un párrafo parecido a este, y era que le gustaría que los secretos estuvieran en manos que entendiera mejor y que, por tanto, pudiera confiar en ellas de una manera más fácil. Teller quedó proscrito en círculos académicos, porque Teller era un científico, no Strauss. Pero a pesar de todo, pues Teller, que había recibido en el año 62 el premio Fermi, que era un premio importantísimo de ciencia, estaba dotado nada menos que con $50.000, propuso Oppenheimer para el año siguiente. Y Kennedy se lo concedió, pero ya se lo entregó Lyndon Johnson. Y en la ceremonia de entrega, Oppenheimer incluyó esta frase: creo que es posible, señor presidente, que haya necesitado usted un poco de caridad y algo de coraje para darme este premio hoy. Bien, pues siempre con su sombrero y su pipa y cigarrillo, Oppenheimer murió de cáncer de garganta el año 67, un año después de dejar la dirección del Instituto de Estudios Avanzados, cuya dimisión había ofrecido cuando en el año 54 pues, se sentenció el proceso en contra suya, pero no se aceptó su renuncia. Sus cenizas fueron confiadas al mar en la playa Oppenheimer, en las Islas Vírgenes Americanas, que era el retiro estival de la familia. Y diré simplemente que el paso del tiempo acabó rehabilitando a Oppenheimer. Ni siquiera hace un año, el Departamento de Energía, que es el sucesor de la Comisión de Energía Atómica, devolvió a Oppenheimer, simbólicamente, claro, su credencial de seguridad, juzgando defectuoso, flawed, el proceso de 1954. Pero Oppenheimer llevaba muerto más de 55 años. Y para concluir, esta es ya la última transparencia, creo que el resumen más breve y la mejor necrología de Oppenheimer fue la que escribió su amigo Hans Bethe, que dijo: Oppenheimer será recordado por el mundo y por su país. Dejará una memoria perdurable en todos los científicos que han trabajado con él o que trabajaron con él, y en los muchos que han pasado a través de su escuela y cuyo gusto por la física se formó por Oppenheimer. Fue una mente auténticamente brillante, descrita maravillosamente por su asociado durante mucho tiempo, Charles Lauritsen. Ese era otro profesor en Berkeley que convivió con Oppenheimer bastantes años. Y que decía Lauritsen: este hombre era increíble, siempre te daba la respuesta antes de que tuvieras tiempo para formular la pregunta. Y nada más. Muchas gracias.